Hola, ya vamos en el día 4 de nuestras 15 lecciones de francés. Poco a poco vamos avanzando y aprendiendo cada día y me da mucho gusto que sigas con ganas de aprender. Antes de empezar con la lección, quiero recordarte que puedes conseguir el curso completo de francés con más de 250 videos. Se llama El francés sin esfuerzo. Con este curso yo te garantizo que vas a alcanzar un nivel alto de francés en tiempo récord. Debajo de este video tienes toda la información. Ahora, dicho esto, empecemos con la clase de hoy. Primero vamos a ver la conjugación del verbo avoir, que significa en español haber o tener. Lo vamos a conjugar al presente del indicativo. El verbo être, que vimos ayer, y el verbo avoir son los verbos más utilizados en francés, así que es importantísimo que te lo sepas a la perfección. Y también hoy vamos a ver la negación en francés. Será en la segunda parte del video. Pero por ahora vamos a empezar entonces con la conjugación del verbo avoir. El verbo avoir al presente del indicativo. Avoir significa haber o tener en español. El verbo avoir. Empezamos entonces. Yo tengo, se dice en francés, j'ai. J'ai. Aquí la J apóstrofe es el equivalente de je. Pero, como está delante de una vocal, entonces le quitamos la E y la reemplazamos por una apóstrofe. También sería lo mismo si delante hubiera una H. ¿Sí? Así que delante de H o de vocal, en je le quitamos la E y le ponemos una apóstrofe. Eso es por comodidad de pronunciación. Si no haríamos eso, se diría je ai, lo cual suena muy cortado. Así que para simplificar esa pronunciación, los franceses le quitan la E de je, la reemplaza por una apóstrofe si la letra que sigue es una vocal o una H. Entonces, aquí se pronuncia j'ai. J'ai. Y el verbo ai, que es tengo, se pronuncia e, la boca bien abierta. J'ai. ¿Algún ejemplo? J'ai faim. Yo tengo hambre. J'ai faim. Ahora, segunda persona en singular. Tu as. Tú tienes. Tu as. El a, AS, no se pronuncia la última S. Se pronuncia como si fuera una letra A. Tu as. Por ejemplo, tu as raison. Tú tienes razón. Tu as raison. Ahora, tercera persona en singular. Il a, elle a, on a. Él tiene, ella tiene, y el on que hemos visto en el día anterior es un pronombre indefinido que no tiene equivalente exacto en español. Aquí el verbo a se pronuncia igual que en la segunda persona en singular, pero le hemos quitado la S. Por ejemplo, il a 3 ans. Él tiene 3 años. Il a 3 ans. Ahora, primera persona del plural. Nous avons. Nosotros tenemos. Nous avons. Nous. Y el verbo es avons. Avons. La ON se pronuncia on y la última S al final no se pronuncia. Nous avons. Por ejemplo, nous avons un gagnant. Nosotros tenemos a un ganador. Nous avons un gagnant. La segunda persona del plural. Vous avez. Vous avez. Aquí, avez, la EZ se pronuncia como si fuera un E acento agudo. Ahí sonriendo. Vous avez. Por ejemplo, vous avez un message. Usted tiene un mensaje. Vous avez un message. Y ils ont, elles ont. Ils ont, elles ont. Tercera persona del plural. El il y el con la S al final, que es la marca del plural de que no se pronuncia. Y el verbo es on. On. La última T al final no se pronuncia. Y el ON es muy nasal. On. Por ejemplo, ils ont de la chance. Ellos tienen suerte. Ils ont de la chance. Eso es todo. Bueno, ya sabes la conjugación del verbo être y avoir al presente.
dos de los verbos más utilizados. Te felicito. En los próximos días iremos viendo también cómo conjugar la mayoría de los verbos al presente. Ahora, en esta parte 2 del video de hoy, vamos a ver cómo hacer la negación en francés. Verás en esta lección que sigue reglas diferentes al español, pero eso no significa que sea complicado. Simplemente hay que saberse esas reglas y aplicarlas. No tiene mucho secreto. Te dejo entonces con la lección sobre la negación. La negación en francés. Empezamos. La forma negativa en francés es doble. Se constituye de ne, seguido del verbo, seguido de pas. En español es más fácil, es simplemente con la palabra no antes del verbo y con eso ya se entiende la forma negativa. Aquí en francés hay que utilizar dos palabras, ne antes del verbo y después del verbo hay que agregar pas. Pas se escribe con una S al final que no se pronuncia. Este ne antes del verbo se transforma en N apóstrofe si el verbo que sigue empieza con H o con vocal. Así que repito, si el verbo empieza con H o con vocal, el ne se transforma en N apóstrofe y por lo tanto tendremos N apóstrofe seguido de verbo seguido de pas. Hagamos un ejemplo. Je fais les courses. Yo hago las compras. Su forma negativa sería je ne fais pas les courses. Yo no hago las compras. Tenemos la doble negación ne y pas que se sitúan antes y después del verbo fait. Je ne fais pas les courses. Yo no hago las compras. Otro ejemplo, nous allons au Mexique. Nosotros vamos a México. Su forma negativa sería nous n'allons pas au Mexique. Aquí el ne se transforma en N apóstrofe porque el verbo que sigue empieza con una vocal, la A. Por lo tanto, se quita la E y se le agrega una apóstrofe. Nous n'allons pas au Mexique. Ahora veamos otras formas de hacer la negación en francés, utilizando nunca, nada, jamás, etc. Para nunca vamos a utilizar en francés ne seguido del verbo, seguido de la palabra jamais. Nunca significa en francés jamais. Como la negación es doble, tenemos que agregarle ne antes del verbo. Ese ne también se transforma en N apóstrofe si el verbo empieza con H o con vocal. Así que ne seguido del verbo, seguido de jamais. Jamais. Tomemos un ejemplo. Elles vont souvent au lac. Ellas van seguido al lago. La forma negativa utilizando nunca sería elles ne vont jamais au lac. Ellas no van nunca al lago. Elles ne vont jamais au lac. Antes del verbo vont, que es ir, ellas van, vamos a poner antes ne y después jamais. Elles ne vont jamais au lac. Otra forma negativa es con nada. Nada en francés se dice rien. Por lo tanto, la forma negativa va a ser ne seguido del verbo, seguido de rien. 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 El ne, como siempre, se transforma en N apóstrofe si el verbo empieza con H o con vocal. Agarremos un ejemplo. J'entends quelque chose. Yo oigo algo. Je n'entends rien. Es la forma negativa, lo cual significa yo no oigo nada. Je n'entends rien. Primero, el ne se han transformado en N apóstrofe porque el verbo entend, que significa escuchar o oír, empieza con E, que es una vocal. Por lo tanto, el ne se transforma en N apóstrofe. Y nada va después del verbo y se traduce como rien. Je n'entends rien. Otra forma de negación es utilizando ningún o ninguna, que en francés se traduce como aucun, si es ningún, masculino, o aucune, con una E al final. Por eso lo he puesto entre paréntesis, que se traduce como ninguna, únicamente en caso femenino. Así que si es masculino, aucun, si es femenino, aucune. Así que la forma negativa va a ser ne, seguido del verbo, seguido de aucun o aucune, según si es masculino o femenino. Y como siempre, el ne se transforma en N apóstrofe si el verbo empieza con H o con vocal. Por ejemplo, je vois quelques étoiles. Yo veo algunas estrellas. La forma negativa sería
Je ne vois aucune étoile. Yo no veo a ninguna estrella. Aucune, ninguna estrella. Étoile. Estrella es femenino, por lo tanto utilizamos ninguna, que en francés es aucune. El verbo es voir, del verbo ver, y antes le colocamos el ne y después aucune, porque étoile es femenino. Otra forma de negación es ni, ni. Ahora lo van a entender. Por ejemplo, sería ne seguido del verbo, seguido de ni y otra vez ni, que va más lejos en la frase. Tomemos un ejemplo para que quede más claro. Le joueur est blessé et suspendu. El jugador está herido o lesionado y suspendido. El jugador está lesionado y suspendido. Ahora, su forma negativa utilizando el ni sería le joueur n'est ni blessé ni suspendu. El jugador no está ni lesionado ni suspendido. Así que antes del verbo être, el vamos a poner el n apóstrofe, porque empieza con e, que es una vocal, y después les agregamos el ni y el ni. Le joueur n'est ni blessé ni suspendu. El jugador no está ni lesionado ni suspendido. Y finalmente la última forma de negación, en ninguna parte. ¿Cómo lo vamos a traducir? Lo vamos a traducir como nulle part. Nulle part. Es una expresión que permite traducir en ninguna parte. Tomemos un ejemplo. Les clés se trouvent ici. Las llaves se encuentran aquí. La traducción sería, la negación sería les clés ne se trouvent nulle part. Las llaves no se encuentran en ninguna parte. Tenemos el verbo se trouve, que es encontrarse. Antes le vamos a poner el ne y después le vamos a poner nulle part, que significa en ninguna parte. Les clés ne se trouvent nulle part. Eso es todo. Bueno, gracias otra vez por haber visto la lección de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho. Estate pendiente porque mañana te va a llegar a tu email la lección del día 5 y te aviso desde ya que va a ser una lección importante. Nos vemos entonces mañana. Chao.